aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias por acompañarnos en esta hora. Es nuestra oración de siempre que el Espíritu Santo pueda motivar la vida de todos nosotros al estudiar la Santa Palabra de Dios, la Biblia. En esta ocasión estamos dando inicio a una nueva lección. Es la lección número 6, cuyo título general es Entendiendo el Sacrificio. Así se titula la lección que estaremos haciendo la introducción en el día de hoy, y un pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 es el versículo de referencia para tomarlo en cuenta, memorizar, y va a servirnos de fundamento en los diferentes comentarios que nosotros estaremos realizando en la presente semana que se inicia. Gracias a ustedes por acompañarnos. Oramos para que el Dios Todopoderoso continúe derramando bendiciones en cada amigo que está en esta hora listo para compartir con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Es un privilegio tener aquí en cabina al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Qué bendición en este día poder compartir al junto suyo el estudio de esta lección tan maravillosa. Yo creo que saldremos muy edificados. Al menos, pastor, permítame tomar de manera particular la iniciativa y decir, yo voy a salir muy edificado. Amén. Mirando el contenido de esta lección, pastor, me lleva a reflexionar en el sacrificio que Cristo hizo por mí. No, perdonen el egoísmo, lo que lo estoy tomando de manera personal. Cada uno de ustedes debería también meditar en ese sacrificio que Cristo hizo por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Un saludo especial para cada uno de ustedes, un abrazo, y de inmediato vamos a orar para que el Todopoderoso nos dirija en el estudio de este día. Padre Santo, Rey del Universo, una vez más, oh Dios, rogamos que nos dirijas en este estudio maravilloso y que tu palabra no solo podamos tener un conocimiento de tu palabra en este día, sino, Señor, que agradecer por ese sacrificio maravilloso que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Oramos y agradecemos en el nombre glorioso, santo y bueno de Cristo Jesús. Amén. Pastor, definitivamente que cuando hacemos mención del término sacrificio que usted estuvo hablando hacia el principio y cuyo título general de la lección de esta semana es Entendiendo el Sacrificio, necesitamos de verdad entender el sacrificio, porque hay varias porciones de la Biblia que por un lado dicen hay que sacrificar esto, hay que sacrificar aquello, y en algunas ocasiones cuando estudiamos la Biblia dice misericordia quiero y no sacrificio, en fin. Por eso me gustó mucho su parte introductoria cuando decía que en esta semana vamos a aprender mucho acerca del sacrificio. Vamos a definir en términos bíblicos lo que significaba el sacrificio y por qué tenemos que ubicarnos quizás dentro de algún tipo de contexto para saber que en muchas oportunidades el Señor no quiere sacrificios y en otras ocasiones pues miramos lo que simbolizaba ese sacrificio. Así es, mi apreciado amigo. Yo creo que realmente nosotros pasaríamos la eternidad de una forma entregada al estudio del sacrificio de Cristo, buscando una explicación lógica, y no vamos a encontrar. De hecho, quisiera decirles que
es realmente inmoral que una persona inocente muera por un culpable. ¿No es así, pastor? Bueno, desde el punto de vista del Humano, pensar, ¿no?, del ser humano, correcto, es así, porque usted no le puede decir a su hijo que muera por usted. El ser humano reacciona rápidamente, y de hecho hay algunas personas, pastor, que han hecho esa mala acusación al Señor de que envió a su hijo a ser sacrificado en lugar de sacrificarse él. Así mismo, así es. Pero no vamos a entrar en esos detalles en el día de hoy. Lo cierto es que la misma Biblia dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado, ¿no? Y es importante ver que cada persona tiene que pagar por su culpa. Y es por eso, pastor y estimados amigos, que posiblemente el sacrificio de Cristo no sea tan bien entendido. ¿Por qué? Porque Cristo, como inocente, murió por los culpables, pero no solo murió, fue una muerte, además de sustitutiva, fue una muerte cruel, terrible, la muerte que ningún ser humano morirá, nadie morirá. Solamente Cristo murió esa muerte, y de hecho, como dije, sustitutiva. Fue para que nosotros pudiésemos tener la esperanza de enfrentar a la muerte como causa del pecado con una esperanza diferente y, por supuesto, con una alternativa de vida eterna. Pastor, estaba haciendo revisión ahí. Usted sabe que siempre que se está haciendo la introducción de una nueva lección, ponen algunos textos, me recomiendan algunos textos que uno debería estar consultando, y le di un vistazo rápidamente y nos encontramos que nos hablan acerca de sacrificios que se hacían en la antigüedad, y especialmente vamos a ubicarlo dentro de un contexto bíblico. En el pueblo de Israel se hacían muchos sacrificios. De hecho, hay que pensar que el primer sacrificio de animales se hizo allí en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó y Dios sacrificó algunos animales para cubrir al ser humano que en ese momento estaba en rebelión con Dios, y le colocó esa vestimenta que nosotros ya entendemos por el estudio de la palabra de Dios, que tenía un significado profundo, porque simbolizaba un gran sacrificio del mismo Hijo de Dios para salvar a los seres humanos del pecado. Es cierto, y aunque estaremos estudiando de manera muy particular en cada día esos detalles, hoy presentaremos tal vez de una forma muy general lo que tiene que ver con esos sacrificios. Lo cierto es que cuando el hombre peca, inmediatamente pecó, se separa de Dios. El pecado hace separación de Dios, porque vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros, dice el profeta. Y es donde se necesita una reconexión, se necesita una reconciliación. Los sacrificios de animales y presentados por seres humanos eran imperfectos, y vamos a ver más adelante también que en algunas civilizaciones como egipcia, Babilonia, entre otras, utilizaban el sacrificio. No era solo el pueblo judío. Las civilizaciones paganas usaban el sacrificio, aunque no de la misma forma. Es evidente de que es una imitación, pero falsa. Y entonces nosotros veremos el contenido real y literal del sacrificio y cuál es el valor que tiene, cuál es el verdadero sacrificio que nosotros debemos imitar. Hay que pensar en la parte de este título que nos va a introducir en sacrificios que se hacían de animales. Es evidente que la idea central que estaremos estudiando tiene que ver con sacrificios de animales que apuntaban y señalaban a un sacrificio mayor. Por eso, cuando uno ve el título de la lección de esta semana y hace una conexión con lo que es el versículo a memorizar, hay una parte que nos habla acerca de un cordero que fue inmolado. Dice en Apocalipsis 5:9, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Esto nos está hablando de que se señalaba un sacrificio que luego se cumplió. ¿A qué nos estamos refiriendo
en este pasaje de la Biblia a memorizar de Apocalipsis capítulo 5, el verso 9? Me agrada bastante la pregunta, pastor, porque realmente en esa pregunta y de hecho en ese texto encierra el significado total de la adoración de todos los seres humanos. ¿Quién debe ser adorado y por qué? La adoración no es un asunto antojadizo, sino que tiene un porqué y también un quién. Quisiera iniciar con el versículo y dice, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes cantaban, pastor? ¿Quiénes cantaban? Los redimidos del Señor. Bueno, en Apocalipsis el capítulo 5 encontramos que es la entronización de Cristo, los capítulos 4 y 5, donde Cristo es entronizado como rey y como sacerdote, por supuesto, rey y sacerdote en un nuevo santuario que es inaugurado por él mismo. Aquí está diciendo en un canto de alabanza, de adoración, está denotando que el Cordero que está tomando el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, que es el Padre, merece adoración. Pero ¿cómo es que un cordero toma un libro que está al lado del Padre, etcétera? Es un lenguaje como muy simbólico que se necesita ir haciendo algún tipo de explicación, ofrecer detalles. Aunque veremos durante la semana de manera ampliada el concepto de cordero y ya lo tratamos anteriormente, Cristo en los escritos juaninos de manera particular es conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Y está haciendo referencia a esos sacrificios que se llevaban al santuario en sustitución por la vida del ser humano. Entonces, el Cordero aquí, sustituimos, Cristo, exacto, está tomando el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, que es el Padre. El Padre es rey. Cristo está recibiendo el libro porque los reyes en la antigüedad, cuando iban a iniciar a reinar, tomaban el libro de la ley de manos del sacerdote, del sumo sacerdote, indicando que reinarían con justicia, que harían un reino justo. Cristo está tomando el libro de la mano derecha del Padre, diciendo que su reinado será justo. Ya en los Salmos, David había predicho que el reinado del Mesías sería justo, y aparecen encabezados, por ejemplo, que dicen el reinado justo del Mesías o el justo reinado del Mesías, indicando que ese sería Jesús. Ahora, después de su participación, pastor, después de su comentario, que lo veo ansioso por comentar este tema maravilloso, vamos a explicar por qué ellos cantaban un cántico nuevo. Perfecto. Antes de entrar en esos detalles, en su comentario pues escuché como que hablaba de la inauguración de un nuevo santuario. Así es. Nosotros sabemos que había un santuario en el pueblo de Israel y que hay un santuario en el cielo. Cuando usted habla acerca de la inauguración de un nuevo santuario, ¿a qué se está refiriendo? Al santuario celestial. El santuario terrenal simplemente era una sombra, una copia de lo que habría de venir. Lógicamente que ese santuario en el cielo tal vez no fue construido en el momento de la ascensión de Cristo, pero sí la función sacerdotal y la función expiatoria que representa es lo que se presenta en la Biblia como un nuevo santuario. Entonces la inauguración del nuevo santuario, más que referirse a un aspecto físico, lo que está refiriéndose a una actividad que Cristo debía realizar en ese santuario celestial. Creo que muy atinado, pastor, el comentario, porque muchas veces solemos ver solo el santuario celestial como estructural y no funcional. El santuario celestial tal vez, no sé, usted podrá ser un teólogo y diferir, pero tal vez pueda ser estructural. Sin embargo, lo que Hebreos presenta es más función que estructura en el santuario celestial. Perfecto. Pues usted decía que le gustaría entrar ahora en parte de lo que es el texto a memorizar cuando nos está hablando que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Recuerdo, pastor, que en varias ocasiones estudiando aquí estas lecciones
hablábamos de que el libro de Daniel fue sellado y ahora nos encontramos una declaración como que nos pone así en evidencia para pensar de que a algo se le quitó el sello. ¿Será acaso que se le quitó el libro del sello al libro de Apocalipsis y quien era digno de quitar ese sello es el mismo Señor Jesucristo? ¿A eso se está refiriendo el texto? Yo pienso definitivamente que sí, pastor. ¿Por qué? Porque cuando Daniel capítulo 12 versículo 4, el profeta iba a sellar la profecía, recibió la orden que no lo sellara, porque era para el tiempo del fin. En Apocalipsis inicia el tiempo del fin. Apocalipsis inicia no para el tiempo de Juan, y es bueno que notemos eso, inicia para el tiempo de Cristo. El tiempo del fin inicia para el tiempo de Cristo. Y entonces la palabra Apocalipsis, apocaliptus, significa revelar, develar o destapar. Nosotros, los adventistas, no de manera, pudiera decirse, dogmática, si hay otra explicación, la recibimos y la analizamos a la luz de la Biblia. Pero con estudio bíblico y con oración, la iglesia hemos visto en Apocalipsis destapar el sello del libro de Daniel. Entonces, pastor, este cántico nuevo que dice, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, pues ya estamos entendiendo que Cristo es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué Jesús es digno y no otro? Bueno, la respuesta es porque el mismo texto lo dice, porque Él murió por nuestros pecados. El texto dice, digno eres de ser adorado, porque tú creaste los cielos y la tierra y tú moriste por los pecadores. Cristo muere por la raza humana, y el que muere por la raza humana resucita con una vida propia como lo hizo Cristo. Es el único que tiene el derecho de abrir ese libro. El libro sin duda alguna tiene que ver con la salvación, es decir, el contenido del libro que fue sellado en Daniel y abierto en Apocalipsis tiene que ver con la salvación de toda la raza humana. Y en Hechos capítulo 4 versículo 12 el apóstol explica que el único que tiene la potestad de salvar es Cristo, y categóricamente dice, porque no hay salvación en ningún otro dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Cristo Jesús. De manera, pastor, que en respuesta definitiva a su pregunta, por eso Cristo es el único capaz de abrir ese libro, desatar sus sellos. Hacer una conexión con este pasaje de la Biblia de memoria, Apocalipsis 5:9, y el comentario luego que sigue a continuación en la guía de estudio, menciona a Juan 1:29 y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Será acaso que está relacionado lo que dice Juan en esta declaración en su evangelio, en su mismo libro que escribe sobre Apocalipsis 5:9? Entonces hay una relación que dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y en este evangelio de Juan, el mismo dice que Juan le señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese derramar la sangre, y Juan lo señala como el Cordero. Cuéntenos un poquito por qué se derramaba la sangre de un cordero y ahora Juan está señalando que Cristo cumple con esas funciones del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al principio de la entrega en el día de hoy decía que Dios creó al hombre con una relación ininterrumpida con él. Era una comunicación VIP. En el libro Patriarcas y Profetas, la escritora Ellen White escribe por inspiración divina que cada tarde Dios visitaba a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Había una comunicación ininterrumpida. Pero luego del pecado, este hizo separación entre Dios y la humanidad. De hecho, el pecado es muerte en sí. Pecar significa morir, literalmente. Entonces, Dios necesitaba no solamente reconciliar al hombre consigo mismo, sino también proveer un medio para darle vida de nuevo al ser humano. Y ese medio fue Cristo. Pero mientras Él venía
Por medio de la fe debía haber un sustituto, un animal inocente, un animal que no había cometido pecado alguno ni ningún mal y que no tenía ni siquiera idea de lo que estaba pasando. Ese animal moría en sustitución por el pecador culpable, y a través de la fe Dios aceptaba como suficiente ese sacrificio hasta la muerte de Cristo en la cruz. Pero los pecados, o más bien la sangre de animales, de ningún animal, ni grande ni pequeño, era capaz de limpiar la mancha de pecado del ser humano definitivamente. Por la fe eran colocados en el santuario y Dios una vez al año se encargaba de esos pecados que contaminaban el santuario y que habían contaminado al ser humano, y el día de la expiación Dios descendía a asumir, a tomar como responsabilidad suya esos pecados, los llevaba sobre sí al santuario, los purificaba, quedaba limpio el santuario, quedaba limpio el pecador, y entonces se iniciaba una nueva cuenta, una nueva creación. Esa es a grosso modo, la explicación de por qué se necesitaba sangre de animales para expiar los pecados de la humanidad. Y que esto tuvo su cumplimiento pues en Cristo Jesús. Por eso Juan, utilizando este elemento, señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él fue sacrificado conforme lo dice él mismo en el libro de Apocalipsis. Ahora, pastor, tengo una pregunta para usted. Adelante. ¿Por qué Juan llama a Jesús el Cordero de Dios en su Evangelio? 1:29. Me gustaría, pastor, antes de usted contestar, de que nosotros veamos algo muy interesante acá, y es que quien dijo eso fue Juan. Juan, el discípulo de Jesús, él escribió eso, pero quien lo dijo originalmente no fue Juan, el discípulo de Jesús, sino que fue Juan el Bautista. Cuando vio a Jesús que venía, él dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan dijo eso de Jesús? ¿Cuál era el oficio de Juan? Juan era aquel que estaba preparando el camino a Cristo para la obra que debía realizar. Por eso él mismo dice que él se había convertido en una voz que clama en el desierto y que estaba preparando el camino del Señor. Y entonces por revelación divina pues se le da eso, y él lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted está diciendo que Juan fue un asistente de Cristo. Por lo general, aunque no se conocieron así tan a fondo, pero mediante el Espíritu Santo. Y eso es lo importante de todo, que la revelación divina llega, inspira a los seres humanos, y el hombre profetiza o habla o escribe conforme lo que enseña el Espíritu Santo. De esa manera nosotros podemos inferir que ciertamente lo que se dijo allí fue inspirado por el poder del Espíritu Santo. Yo siento, pastor, con el perdón suyo, que lo importune, que usted me evadió un poco la pregunta sabiamente, porque ya tenemos muchos años grabando, pastor. ¿Fue Juan un asistente de Cristo? ¿Soy yo un asistente de Cristo? ¿Es usted un asistente de Cristo? Eso es evidente. Definitivamente. Eso es evidente, que nosotros somos asistentes de Cristo. Definitivamente. Ya yo conozco al pastor y yo sé cuando no se quiere meter en un tema. Miren, ocurre algo, estimado amigo, pastor, y mis hermanos y amigos que nos escuchan. Como un asistente, el mejor asistente de alguien, de alguna persona o un ser importante, es alguien que también ostenta el mismo título posiblemente que esa persona. No sé si me hago entender. Por ejemplo, un abogado famosísimo tiene un asistente. Su asistente sería bueno que sea abogado también, porque va a conocer lo que son las leyes. Juan el Bautista era sacerdote igual que Jesús. Era sacerdote igual que Jesús, era de la orden de Abib, era hijo de Zacarías. Zacarías, cuando Juan fue concebido, su padre estaba en el templo donde recibió la visión. Juan está viendo a Jesús como un cordero porque él es un sacerdote y entendía perfectamente la figura del cordero. Pero ¿quién le señala esto? El mismo Espíritu Santo, porque usted en su comentario acaba de decir que ellos no tuvieron ninguna relación antes, no tuvieron roce, es decir, no se conocían,
Lo que la Biblia demuestra cuando Juan dice, y yo no le conocía, él mismo dijo, yo no la había visto, pero el Espíritu me dio testimonio que era él. De manera que Juan, el Bautista, reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, porque él es un sacerdote, y un sacerdote entendía perfectamente lo que era la figura del Cordero. Ahora bien, nosotros entendemos cabalmente, o deberíamos entender cabalmente, la figura del Cordero, porque pecamos, y sin la sustitución de la sangre del Cordero de Dios no tendríamos bajo ningún concepto ninguna oportunidad de salvación. Si hay algo que nosotros debemos de tratar de comprender a cabalidad, se llama la figura de Cristo como Cordero de Dios. Quisiéramos enfatizar el hecho de la presencia siempre del Espíritu Santo cuando hay elementos en términos espiritual que uno debe conocer, y eso fue lo que el Espíritu Santo le señaló a Juan para que reconocieran a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que este tema del sacrificio animal recorre toda la Biblia como un hilo escarlata y desempeña un papel central en lo que es la gran escena del trono de Dios, según Apocalipsis 4 y 5. El hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado en esta escena crucial es clave, es una clave importante para comprender todo el episodio profético. De manera que esta semana vamos a ver algunos temas relacionados con el sacrificio y que forman parte de nuestra comprensión de Jesús, el Cordero inmolado, el claro protagonista de la escena de la sala del trono. Él es reconocido como el único digno, lo que destaca la obra del Señor, prefigurada por el sistema sacrificial del santuario terrenal como un Dios de amor infinito que estuvo dispuesto al sacrificio supremo, un acto del que nosotros y las demás inteligencias del universo nos maravillamos por la eternidad. Hay algunos detalles que volveremos a tomar en la próxima entrega de Radio Amanecer en Estudio, ya que esta parte de la introducción a la lección está llegando a su final, y ojalá que usted pueda sintonizarnos mañana para dar algunos detalles más de estas poderosas declaraciones que acabamos de compartir con ustedes. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por darnos el privilegio de tener un Cordero que se sacrificó, es Jesucristo, para que hoy nosotros podamos vivir con esperanza. Que ese sacrificio de amor pueda cubrir a cientos y miles de personas que están interesadas en este instante de conocer más acerca de ese sacrificio. Sigue guiando las lecciones de Escuela Sabática, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.